Pero lo más grave es que los gobiernos posteriores que vinieron, ya, en lugar de levantar la propuesta del cambio constitucional, finalmente se mantuvieron en la tesis de la Constitución de 1993. Y así lo vamos a encontrar en Toledo, lo vamos a encontrar en García y finalmente lo encontraremos en Ollanta. Conclusión, los que quienes ostentaron y controlaron el poder político renunciaron a la tesis o al planteamiento o a la estrategia del cambio constitucional que implicaba el establecimiento de un nuevo modelo político, económico y social que expresaba en el fondo la lucha contra la dictadura. Pero estos gobiernos, quienes ostentaron el poder, finalmente nos traicionaron. Entonces, esa traición política, porque ganaron gracias a nuestro respaldo, esa traición política ha dado como consecuencia lo que hoy ya tenemos: la legitimación, entre comillas, de la Constitución de 1993. Entonces, pero no solo bastaba la traición de los grupos de poder, sino que había una estrategia detrás. ¿Y cuál es la estrategia detrás? ¿Cuál es la estrategia de los defensores de la Constitución de 93? Eran las reformas parciales. Entonces, por un lado, había la poca voluntad política de quienes ostentaban el poder para el cambio total de la Constitución, y por otro lado, había una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Lo de las reformas parciales. Por eso que hoy día vas a entender que la Constitución de 93 tiene 25 reformas parciales. Es decir, se han reformado algunos aspectos de la Constitución. Por ejemplo, el tema de los derechos políticos, se ha reconocido los derechos políticos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, se ha incorporado el proceso de descentralización, creando las regiones. Por ejemplo, se ha ampliado el número de congresistas a 130, y así sucesivamente. Pero la cuestión de fondo, pero la parte del régimen económico que expresa el modelo económico predominante y el modelo político no ha sido modificado una pizca. Lo que quiere decir que en esencia seguimos manteniendo el mismo modelo antidemocrático elaborado por la Constitución, elaborado por Fujimorismo en los 90, y el modelo económico elaborado por Fujimorismo en el 90. La lucha por la nueva Constitución, en el fondo, está íntimamente ligado a la lucha por un nuevo modelo económico, político y social en el país. Por eso la necesidad de cambio. Entonces, en este escenario aparente de minorías, en este escenario de retroceso aparente, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿El camino es del Congreso Constituyente o de la Asamblea Constituyente? Ya hemos evaluado que no. Porque el Congreso Constituyente, si bien es cierto, es un mecanismo que permite, ¿correcto?, reivindicar, que permite de alguna manera invocar el poder constituyente del pueblo. Es decir, el pueblo finalmente es el que se da una nueva constitución a sí misma a través de esta Asamblea y Congreso Constituyente. Sin embargo, ya hemos evaluado de que la convocatoria de un Congreso Constituyente es convocado finalmente por quien ostenta el poder, por quien tiene el poder, ¿correcto? Es decir, para convocar a la Asamblea y Congreso Constituyente, lo primero que tenemos es el poder. No lo tenemos. O por lo menos quienes hoy día controlan el poder no están a favor del cambio constitucional. PPK no está a favor del cambio constitucional, el Fujimorismo está a favor del cambio constitucional. Si ustedes suman, por ejemplo, los representantes del Fujimorismo, de PPK y de las demás bancadas, ¿correcto? Y bueno, lo sacamos un ratito al Frente Amplio, vamos a encontrar que el Congreso de la República, en su amplia mayoría, está a favor de la Constitución del 93. Conclusión: quienes dirigen el poder político no están a favor del cambio constitucional, ni siquiera de la reforma integral. Entonces, en consecuencia, no es posible la convocatoria de una Asamblea Constituyente, porque solo lo puede hacer quien ostente el poder. En el mejor de los casos utilizamos el método ecuatoriano. ¿Cuál es el método ecuatoriano? Es quien ostenta el poder convoca un referéndum para la consulta al pueblo y le dice: ¿saben qué, señores? Nosotros queremos convocar una Asamblea Constituyente, autorícenos. O sea, tendría que convocarse un referéndum, ¿correcto?, para que el pueblo finalmente permita la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y recién la Asamblea Constituyente elaboraría la Constitución. Pero igual la convocatoria de este referéndum es decisión, ¿correcto?, de quien ostente el poder, de quien tiene el poder, y nosotros no lo tenemos. En consecuencia, ni lo uno ni lo otro, o sea, no es posible en este escenario. Entonces, ¿cuál es el escenario? Madre mía, o sea, no hay caminos. Entonces, pero sí lo hay. Y lo hay tomando en cuenta el propio texto constitucional. Entonces, analicemos el propio texto constitucional en el extremo de la reforma constitucional. El artículo 31 y el artículo 206 de la Constitución establecen con claridad cuál es el procedimiento para la reforma de la Constitución. Y nosotros podemos hacer la reforma parcial o la reforma total. Es decir, los grupos de poder también han utilizado este mecanismo.
O sea, ojo, no solo nosotros hemos utilizado este mecanismo, también los grupos de poder han utilizado este mecanismo. Pero este mecanismo lo han utilizado para implementar las reformas parciales. Pero nosotros vamos a utilizar este mecanismo para implementar la reforma integral de la Constitución. No es igual. La reforma integral y la reforma parcial no es igual, con la reforma total no es igual. La reforma parcial implica la modificación de determinados artículos o un extremo de los artículos. La reforma total o parcial es la reforma de todo el texto constitucional. Lo que expresa en el fondo, una nueva Constitución. Porque cuando hablamos de la reforma total o integral de la Constitución, ¿de qué estamos hablando en el fondo? Desde mi punto de vista, por lo menos, o el enfoque que le queremos dar. El enfoque de la reforma total o la reforma integral de la Constitución, en el fondo estamos, correcto, hablando de un nuevo texto constitucional. En consecuencia, si nosotros entendemos que la reforma total y la reforma total o integral de la Constitución es un nuevo texto constitucional, muy bien, utilizamos este mecanismo. Entonces utilizamos el mecanismo y el procedimiento establecido por el artículo 31 y el artículo 206. ¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución? Dice que las reformas de la reforma total o parcial de la Constitución puede hacerse, correcto, por vía el Congreso de la República, correcto, ya, por el Congreso de la República, o también puede hacerse por consulta popular, por participación ciudadana, a través de la participación ciudadana. Lo que quiere decir de que la reforma total o parcial de la Constitución yo lo puedo hacer vía participación ciudadana, correcto, vía participación ciudadana. ¿Y cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Es la consulta popular y el referéndum, ¿correcto? Hay dos mecanismos, la consulta popular y el referéndum. Entonces, nosotros vamos a utilizar el camino o la vía de la reforma total e integral de la Constitución vía referéndum al amparo del artículo 31.